acompañarnos un lunes más en estas lecturas para una tarde de verano. En nombre de la Fundación Caballero Bonal, la librería La Luna Nueva y la Asociación Jardín de Berta, os damos la bienvenida y especialmente agradecer a Félix Palma y a José Jurado el haber aceptado esta invitación para la presentación del libro El Gran Timo de las Hadas y estar aquí presente con nosotros. Félix, al cual lleva tiempo casi en el exilio, sin verlo por estas tierras, le agradecemos especialmente que venga y que nos haya regalado esta gran novela. Para cuestiones prácticas, simplemente aquí tenéis agua con limón para refrescaros, aunque no hace demasiado calor, y al fondo está el baño, por si lo tenéis que hacer uso de ello. Al final del acto, la bodega Sánchez Romate nos ofrecerá un vino para celebrar esta novela. Y nada, daros muchas gracias. Un vino inusual. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la presentación de esta novela que ha titulado Félix Palma, El Gran Timo de las Hadas. Y con esto ya, el argumento lo contará él después, pero con esto ya nos ponemos en antecedente de qué trata. Es una novela donde la fantasía cuenta mucho, las hadas, y donde los trucos cuentan mucho, porque hay personajes que intentan timar a otros. Por tanto, es una novela de aventura con un fondo fantástico. Bien, presentar a Félix Palma para mí es un acto de amistad porque nos conocemos desde que estamos en el instituto juntos en la misma clase. Y da miedo pensar, como lo que sucede en sus novelas cuando damos salto atrás, que aquel compañero de clase haya estado presentando sus novelas en Australia o haya sido traducido a más de 20 lenguas o haya vendido cerca de 1 millón de ejemplares, ¿no? Da miedo, de verdad, estremece pensar que un amigo de 13 años haya llegado a su edad ahora a tener la dimensión cosmopolita que ha tenido. Por tanto, el acto que hoy estamos celebrando es un acto entre amigos, porque todos somos amigos, pero no debemos perder de vista que estamos ante uno de los escritores con mayor proyección internacional en España. Félix Palma comenzó a publicar como todo el mundo, como buenamente puede, como los talleres de la Fundación Caballero Bonal, escribiendo cuentos y buscándose la vida para publicarlos. Y durante muchos años lo que hizo fue escribir cuentos, malvivir, presentándose a un montón de certámenes y vivir cuando le daban las pesetas que en aquel tiempo le daban. Hubo un momento en que recopiló los cuentos en un primer libro que tituló El Vigilante de la Salamandra en 1998. De esto hace, por tanto, 26 años, más los años que se llevó escribiendo para recopilar esos cuentos. Estamos hablando ya de una trayectoria de 30 y tantos años. Escribir durante tanto tiempo supone ser el mismo, pero a la vez verte obligado a evolucionar si no te quiere estancar. Pero hay 2 o 3 señas de identidad en su escritura que explican este libro. Cuando empezó a escribir aquellos cuentos, los grandes conocedores del relato, por ejemplo, nuestro amigo Fernando Val y otra gente, empezó a decir que estamos ante un caso que sucedía en cada cierto tiempo de maestro del relato corto. Lo que llamaba la atención en aquellos cuentos era la combinatoria entre los mundos extraordinarios y los mundos ordinarios. Como en un patio como este, por ejemplo, en una tarde cualquiera de Jerez, sucedía algo extraordinario. O cómo esas hadas que son ordinarias se intercruzaban con humanos que son ordinarios. Es decir, cómo nuestras vidas en el fondo están entreveradas por circunstancias que son anodinas, cotidianas, tontas, rutinarias, pero a la vez en nuestras vidas suceden cosas azarosas, mágicas, maravillosas, absurdas. Así fue como empezó a escribir Félix Palma y así fue como se fue él creando un nicho dentro de la gran literatura española. Fue esa seña de identidad la primera. Después de haber escrito 5 libros de cuentos, se dedicó a lo que todo el mundo le obligaba, parece, a escribir una novela. Porque quien no escribe la novela parece que no se consolida como escritor. Y publicó 2 o 3 novelas, Las corrientes oceánicas y La hormiga que quiso ser astronauta. Y recuerdo una conversación que tuve entonces con él, en la que me dijo que iba a dejar de escribir, porque no podía vivir solo de la literatura. O que por lo menos iba a empezar a buscar un trabajo ordinario, y no una actividad extraordinaria como es la de la escritura. Y cuando estaba en este momento de desgaste personal, de pesimismo o escepticismo sobre la literatura, tuvo a bien escribir una novela que tituló El mapa del tiempo y que presentó al premio Ateneo de Sevilla y que le dieron el premio. Y ahí cambió realmente su vida como escritor
y también cambió su vida como persona, porque de vivir en Sanlúcar pegó un salto, vivió en Madrid y ahora vive en Barcelona. Y si antes mendigaba a las editoriales chiquititas e institucionales de la provincia, ahora son las grandes editoriales del Grupo Planeta quienes quieren publicarla. Aquella novela hacía de Félix Palma un escritor diferente, porque empezó a escribir un tipo de novela que tiene mucho que ver con esto. Félix, cuento todo esto y ya luego te doy la palabra, ¿vale? No he dicho todavía nada de la novela, pero por situar a Félix Palma. A mí me encanta oírte. Bueno, pues aquella novela se caracterizó por una característica. Eran novelas. Digo novelas porque tuvo tanto éxito que al final escribió una trilogía, El mapa del tiempo, El mapa del cielo y El mapa del caos, ¿no? Y la denominó la trilogía victoriana porque estaba ubicada en la Inglaterra del siglo XIX, con una característica, y es que desde nuestra perspectiva todo sucedía en un pasado, era retroactivo, porque sucedía en el siglo XIX. Por tanto, el lector de 2024 o de 2006, cuando la sacó, estaba leyendo novela histórica, por llamarla así. Pero dentro de las historias, los personajes soñaban, pensaban, ansiaban un futuro. Por tanto, dentro de la novela, lo que sucedía o no sucedía no era retroactivo, sino que era prospectivo. A eso empezó la crítica literaria a llamarla retroficción. Irte al pasado y, una vez que está en el pasado, contar el futuro. Y era un futuro que para nosotros era pasado, porque era una empresa de viajes temporales que te invitaba a viajar al año 2000. Esa novela yo la estaba escribiendo en el 2006. O sea, era una novela que mostraba el futuro, que era futuro para los personajes del siglo XIX, pero nosotros, ya los lectores, sabían que ese futuro también había ya caducado. No se iba a cumplir, o iba a ser muy diferente, o era un futuro a lo mejor de un mundo paralelo, ¿no? Un futuro alternativo. Eso que acabas de decir es fundamental para disfrutar con las novelas, porque nosotros como lectores estamos un paso por delante de los protagonistas, porque los protagonistas no saben qué va a suceder o qué no va a suceder y nosotros sí sabemos. De hecho, en sus novelas hay mucho steampunk, mucho artilugio, mucha invención, mucha mecánica de inventos del siglo XIX que sabemos que ha dado de sí o que no ha dado de sí, o que luego fue una tontería inventada o no, o que fue el gran invento del siglo. Los personajes no sabían que iban a dar de sí eso, nosotros sí lo sabemos. Por tanto, lo que tú dices de esos juegos en el futuro, en el pasado, nos pone siempre en una posición privilegiada de lector y siempre nos sentimos por encima de tus personajes porque dominamos este presente y ellos tienen la incertidumbre del futuro. Bueno, sea como sea, es un momento de espacio, bueno, de ruptura de las coordenadas espaciales y de las coordenadas temporales, nos llevan a lo que Todorov llamó lo fantástico. Sus novelas no son de ciencia ficción, sino que son de fantasía. Decía Todorov que lo fantástico se caracteriza porque lleva al lector a un terreno de incertidumbre, donde lo que lee no sabe si es verdad o es mentira, donde lo que tú lees puede darse o no puede darse. Podría ser, y tú dices, o no podría ser, ya depende de cómo esté contado, es decir, el engaño del narrador y de la credulidad del lector. Pero lo que él cuenta tiene esa magia de lo posible. Podría ser, no podría ser, y todas sus novelas desde el principio hasta el final te está engañando, como dice Lejeune, ¿no? El pacto del lector, tú te dejas engañar y tú dices, bueno, ¿será o no será? Bueno, así que son novelas que juegan con esos mundos paralelos, como tú dices, los universos. De hecho, no hablaba de universo, sino de multiverso. Igual ahora mismo, en este mismo momento en Jerez, hay otro Félix Palma que está presentando su novela en la calle Caballeros, ¿no? De eso trata sus novelas, ¿no? De la posibilidad de dos mundos paralelos. Vamos ahí a saludarlo. Igual están allí ahora en la fundación y no en la sede aquí en O te estoy presentando yo a ti. O tú me estás presentando a mí. Mucha variedad. Bueno, pues ese fue el nicho literario que él creó y entonces gustó tanto que no se vendía ya en España, sino que era un asunto tan universal que empezó a traducirse a 20 lenguas diferentes. Porque he dicho que ha jugado con lo posible y no lo posible, y eso interesa a alguien de Singapur, a alguien de Jerez o a alguien de Seattle, ¿no? Y además no empezó a publicar sus novelas aquí en el barrio de San Miguel o en la Plaza del Arenal, sino que esas novelas ya tenían Inglaterra, Londres, Nueva York, con lo cual también le da un input cosmopolita para que fueran novelas muy exportables. Así que él poco a poco ha hecho todos los méritos posibles para ser un escritor con mucha admiración fuera de España, ¿no? Bueno, ¿por qué gustan tanto las novelas? Y también se ve aquí. Porque desde el principio, y esto hoy día parece muy normal, pero cuando lo empezó fue muy criticado,
Desde el principio él entendió que no había que hacer una distinción tajante entre obra literaria de calidad de gran maestro y obra entretenida para matar la tarde de verano. Hace 30 años se veía muy claramente que Juan Benet o Pepe Caballero Bonal iba por una senda literaria de alta literatura y que había otra gente que se dedicaba a entretener y echar el rato, ¿no? Desde hace un tiempo eso ya no. Nosotros, como lectores, podemos leer una obra de una entidad cultural e intelectual muy grande y luego entretenerte viendo Superviviente por la noche. Hoy día la posmodernidad nos ha llevado a que todo es líquido y todo está cruzado. Podemos ser muy cultos y entretenernos mañana viendo España, y hace unos años no había un intelectual que dijera me gusta el fútbol, porque parecía que les merecía, ¿no? Y al revés, no había un futbolista que dijera yo leo, porque parecía que no eras tú atleta, ¿no? Hoy está todo muy mezclado. Pues bueno, Félix Palma lo que hizo hace 30 años fue mezclar la alta literatura, novela bien escrita, bien pensada, bien configurada, con la literatura de entretenimiento. Se trataba de disfrutar. El progrese es delectar de los clásicos, ¿no? Tú disfrutas y aprenderás. Así que desde el principio entendió que había que entretener al lector. ¿Cómo nos entretiene? ¿Cómo nos engatusa? ¿Cómo nos engaña en esta novela, de la que ahora le voy a preguntar algunas cosas? Pues lo primero, no haciendo una novela de un solo género. No hace una novela policíaca, que hay un montón de gente con la novela policíaca, no hace una novela histórica, que hay un montón de gente con novela histórica, hace una novela plurigenérica. Empiezas a leer y parece que el principio de la novela es una novela de magos, de magia, de chinos, pero luego sigues leyendo y ves que los dos personajes que están en la cubierta se enamoran. Es una novela sentimental, amorosa. Y ahora tú ves que estos dos tienen que solventar una serie de obstáculos, como decía Propp, para llegar a su objetivo final. Y es una novela de aventura. Y ahora uno de los personajes que aparece a mitad de la novela es un gángster. Y nos metemos ahora en una novela de gángster. Y ahora el timo que nos lleva al golpe de Robert Redford y las hadas, que nos lleva al mundo mágico de Peter Pan, y tú dices, entonces esto es una novela fantástica. Todo esto que yo lo explico así compartimentado, esto no es así, esto es como el vino, hay vinos de no sé cuántas añadas, o esto es exactamente igual, en una bota están los vinos, no sabemos qué es qué, pero desde fuera se ve efectivamente que hay una mezcla de todo eso. Así claro, que esto tiene el hándicap, digamos, que luego en las librerías que ahora les gustan, todo está etiquetado, todo está por géneros, hay una mesa de policíaco, hay una mesa de fantástico, claro, esta novela, no solo la mía, sino cualquiera que practique, como lo que tú has llamado el multigénero, ¿no? Claro, la librería no sabe exactamente dónde ubicar, porque sí, como tú dices, esta novela puede ser una novela negra, sí, una novela romántica, una novela fantasía, ¿no? Entonces, ¿dónde me ponen, no? Yo cuando salió fui a la FNAC a verla y digo, a ver dónde está puesta. Claro. Bueno, ahora tú como... Pues empezamos a dialogar directamente, de que es más cómodo para ti, venga, luego cuento otras cosas. Pues entonces tú como escritor tendrás que demostrar que eres bueno en cada una de las posiciones. Es decir, hay entrenadores de fútbol que quieren al número 10 para que nada más que meta el penalti, y hay entrenadores de fútbol que quieren que si te toca ese día una defensa lo hagas bien, si te toca medio centro, ¿no? Entonces, para tú estar en todos los estantes, tú también tienes el reto de ser bueno como novelista policíaco, como novelista, ¿no? Y supongo que eso es un reto, ¿no, Félix? Porque son géneros tan diferentes, con fórmulas, con clave, con mecanismos y estrategias tan diferentes, que escribir una novela así es difícil, ¿no? Sí, y sobre todo a mí me parece aburrido hacerlo de un solo género, porque si escribes novela policíaca, novela negra, ¿no? Claro, prácticamente eso ya se puede escribir con plantilla. A eso me refería, ¿no? Que tú tienes la fórmula y pam, pam, pam. Claro, claro, es muy fácil escribir, por eso yo creo que el género negro es el que más vende en España, ¿no? Después de la influencia del thriller nórdico con los hombres que no los hombres que no amaban a las mujeres, a partir de ahí, si vais a la librería veréis que lo que más abundan son novelas thriller y novela policíaca, que han superado incluso a la novela histórica, que hace unos años era la que estaba. Entonces, la mayoría de la gente que empieza, yo que doy clases de escritura y tengo muchos alumnos, la mayoría apuestan por hacer una novela policíaca, una novela negra. Porque además ya es muy fácil de hacer, prácticamente ya tiene unas convenciones hechas que o las subviertes y vas de original, que también te cuesta mucho porque casi todo el mundo también, hay mucha gente que intenta subvertirlas y entonces lo que antes era original poco a poco se acaba convirtiendo en un tópico, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que en una novela policíaca en la que tú prácticamente tienes que adivinar quién es el asesino, por esto del patrón,
es muy fácil adivinar al asesino. El que menos lo parece, el que más inocente parece, sabes que tarde o temprano el escritor le va a dar una vuelta y va a acabar siendo el asesino. O sea, eso es uno de los tópicos. Al contrario, el que más malo, el asesino, tiene que parecer súper bueno, ¿no? Bueno, claro, entonces a mí estas convenciones no me gustan, me parecen demasiado, es un corsé, ¿no? Y cuando hago una especie de batidora de géneros, me siento mucho más libre porque puedo coger lo que me gusta de uno, lo que me gusta de otro y lo voy mezclando. Sí, y es verdad, esto es un totum revolutum donde está todo. Bueno, pues Félix, ya que hemos empezado, yo iba a contar más cosas que tenía en mi cabeza, pero no las cuento, da igual, pero empiezo a hablar contigo. He dicho yo antes que tus novelas y toda tu narrativa se caracteriza por una base realista que se rompe con algo extraordinario, ¿no? Esta novela, que se llama El gran timo de las hadas, también tiene una base realista. Y no solamente es realista, es como en las películas esto sucedió y es de verdad, ¿no? Como o esto es un chiste verídico de verdad que en Triana, ¿no? Pues esta historia que sucedió a principios del siglo XX, 1917, 1920, es la que da base a esta novela extraordinaria. ¿En qué fundamento histórico realista te basas tú en la novela? Esta novela se inspira en el caso de las hadas de Cottingley, que es un caso, bueno, no tanto en el caso en sí, como en los efectos que ese caso tuvo sobre la Inglaterra de la época. ¿Vale? Voy a resumir un poco el caso real. El caso de las hadas de Cottingley, a lo mejor alguno lo conoce, pero bueno. Esto sucedió, pues claro, cuando yo me encontré con ese caso, la idea de que dos niñas, primas entre sí, muy jovencitas, usando su imaginación, encendieran una llamita en la oscuridad que se extendía por Europa debido a la Primera Gran Guerra, a una guerra mundial de proporciones monstruosas, como nunca se había visto antes, me fascinó. Y yo dije, bueno, yo tengo que escribir algo sobre esto. Ese caso me lo tropecé cuando estaba escribiendo la trilogía victoriana. Pero, debido al marco temporal de la trilogía, que era a finales del 19, este caso no lo podía meter, porque era en 1917. Entonces me lo guardé en esa despensa que tenemos los escritores de ideas para el futuro, ¿no? Y durante mucho tiempo lo iba sacando, le iba dando vueltas, iba intentando darle forma de novela, pero no lo conseguía. Yo creo que porque me ceñía al caso en sí, ¿no? Que el caso en sí, básicamente, muy resumido, es que mientras Europa estaba patas arriba, debido a la Primera Guerra Mundial, en un pequeño pueblecito del norte de Inglaterra, en el valle de Cottingley, dos niñas, primas entre sí, una, Elsie Bryce, que tenía 16 años en ese momento, y su prima, que se llamaba Frances y tenía 9, le pidieron la cámara de fotos a sus padres, una cámara de fotos que se acababan de comprar, y se fotografiaron jugando con hadas en el riachuelo que había cerca de su granja, de donde vivían, ¿no? Se hicieron en total 5 fotografías. La una a la otra, jugando con hadas, y una de ellas incluso jugando con un gnomo en el regazo. Claro, vuelve a decir que cuando el padre reveló estas fotos causaron cierto revuelo en la zona, pero no se hicieron realmente virales, o lo que hoy en día entendemos por virales, hasta que 3 años después entra en escena el famoso escritor Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, que se tropieza con las fotos. Daba la casualidad que en 1920 Arthur Conan Doyle estaba escribiendo un artículo navideño sobre hadas para The Strand Magazine, que era la revista donde él estaba publicando los cuentos del detective. Y llevaba hasta ese momento ya recopilado un montón de testimonios de personas que veían hadas, que veían gnomos, que veían... Bueno, pero claro, no tenía ninguna prueba. Él tenía que confiar en lo que la gente veía, que nunca iba a saber si era inventado o era una alucinación, lo que fuera, ¿no? Y de repente se entera, llega a sus oídos, de que existen 5 fotos de niños jugando con hadas. Entonces, claro, él se pone a investigar, llega a las fotos y se queda alucinado, ¿no?, con la existencia de la foto. Lo primero que hace es, la pone, empieza una investigación, le mandan los negativos a fotógrafos expertos de Londres, a fotógrafos de la casa Kodak, y todos coinciden en que los negativos no estaban trucados.
no había huella de montaje ninguno. Todos decían que lo que salía en las fotos era lo que la cámara tenía delante, es decir, una niña jugando con hadas, ¿vale? Pero claro, ninguno se atrevía a autentificarlas. Algunos incluso le decían a Doyle que vale, que ellos en su estudio, con decorados, con marionetas y tal, también se podían fotografiar jugando con hadas, ¿no? Pero esta posibilidad Doyle no le daba mucha credibilidad porque pensaba que unas niñas tan pequeñas resultaba casi imposible que pudieran engañar a fotógrafos expertos, ¿no? Y cuando él le dedica los artículos que salen en el Strand, a partir de ahí, tanto la redacción del Strand como de otras revistas esotéricas, como de periódicos más o menos conocidos, empiezan a recibir un aluvión de fotos, un aluvión de cartas de lectores contando experiencias similares a las de las niñas, ¿no? De lectores que decían que ellos también jugaban con gnomos, con elfos, con tragos, en fin, con seres féricos, ¿no? Entonces se genera una especie de fiebre esférica y de repente parecía que Inglaterra o estaba llena de locos, o estaba llena de mentirosos, o estaba llena de hadas. En cualquier caso, era terreno abonado para los timadores y gente de mal vivir, que se aprovechaban de la credibilidad de la gente, que quería fotografiarse con estos seres, y sobre todo se aprovechaban de las posibilidades para trucaje de las técnicas fotográficas, ¿no? Entonces mi novela cuenta la historia de Alan y Violet, que son dos timadores que se hacen pasar por fotógrafos mágicos y se encargan, ¿no? Se van lucrando de esta credulidad de la gente y hacen un estudio de fotografía, donde fotografían todo tipo de criaturas y tal, ¿no? Hasta que, como quien juega con fuego se quema, tropiezan con el gángster más poderoso de Londres y se encuentran en la tesitura de que para salvar sus vidas tienen que hacerle creer en las hadas. Y es un gángster que, aparte de peligroso, es un absoluto escéptico. ¿Y cómo haces que alguien que no cree en nada cree en las hadas? ¿No? Crea en las hadas. Es como si yo tuviera que hacerte creer a ti en las hadas, ¿no? Urdir una mentira tal que tú acredéis. Las hadas existen y lo sé porque me ha pasado esto. Entonces, claro, este es el reto que tienen mis protagonistas en ciertos momentos de la novela, que tienen que engañar a un gángster para salvar la vida, pero a su vez era un reto que yo mismo como autor me estaba imponiendo, porque yo quería que el lector cuando lo leyera dijera, joder, si a mí me hicieran este truco, si a mí me hicieran este timo, este montaje, yo también acabaría creyendo en las hadas, ¿no? Y bueno, ese es un poco el argumento de la novela. ¿Y por qué los enfrenté a un gángster? Porque cuando yo conocí esta historia, y durante todos esos años en los que le estuve dando vueltas, porque me centraba en el caso en sí, no sabía si contar la historia desde el punto de vista de las niñas, o contarla como si Conan Doyle fuera el personaje y lo investigara como Sherlock Holmes, pero ninguna de las tramas me convencía. Hasta que me dije, bueno, no me voy a centrar en el caso en sí, sino voy a centrarme en lo que realmente me interesa de este caso, que es el efecto que tuvo en la sociedad del momento, ¿no? Esa fiebre esférica que desencadenó. Y claro, necesitaba que si estos timadores engañaban a todo el mundo, dieran con la horma de sus zapatos, ¿no? Y que se convirtiera su timo en un juego peligroso, ¿no? Y daba la casualidad que en ese momento, en 1917, Londres era un escenario muy, muy chulo para hacer una novela ahí. Porque por un lado era un Londres fantasmal, ya que la mitad de la población joven estaba muriendo en el frente y todos los puestos de trabajo que habían dejado en la sociedad estaban siendo cubiertos por mujeres y por jubilados. O sea, era un Londres mucho más deshabitado, permisible, y donde las primeras mafias campaban a sus anchas. No eran las mafias tal como las conocemos ahora y nos las mostrará el cine, eran como protomafias que se estaban haciendo, ¿no? Apenas estaban organizadas, pero bueno, ya estaba la mafia irlandesa, la siciliana y tal, ¿no? Entonces para mí era muy fácil, y bueno, mezclar hadas, algo tan luminoso y tan bonito y tan fantástico como las hadas, con los gángsters, que son tan peligrosos, ¿no? La sordidez, la oscuridad de los gángsters y de la Primera Guerra Mundial,
y decidí hacer una novela mezclando esos elementos a priori bastante antagónicos, ¿no? Y bueno, el resultado es esta novela. Bueno, efectivamente, porque estás leyendo algo maravilloso de una hada y en el siguiente capítulo estás viendo como un obús le corta el brazo o la pierna a uno que está en el frente en Francia. Efectivamente. Felipe, como has dicho tantas cosas, voy a rebobinar antes de entrar de lleno en cuestiones más particulares. Tú has dicho que te llevaste varios años pensando en cómo escribir la novela, que tenías la idea, que te parecía una idea chula, que parecía que ahí había, ¿no?, que había esencia de novela, hasta que la acabas. Esto me sirve para preguntarte como narrador o como escritor o como creador, ¿no? Y aquí hay mucha gente que se dedica a la creación. El proceso, es decir, uno tiene una idea, la va madurando hasta que encuentra el tono, el narrador, el personaje, todo eso está en su cabeza. Tú has hablado muchas veces de la dicotomía que existe entre escritores brújulas, que son aquellos que empiezan a escribir sin saber. En una tarde en la luna nueva yo me encontré a y ¿cómo sigo? Pues, había un asesino y luego, ¿no? Y otros que dicen, no, espérate, vamos a ver, yo tengo 10 capítulos, la luna nueva es el primer capítulo, que son los escritores que cartografían el mapa, ¿no? ¿Cómo te consideras tú y cómo has trabajado tú el taller de escritor? Ya que hay aquí gente que va a los talleres, ¿cómo has trabajado tú esta novela? Esta clasificación que viene, que creo que fue Javier Marías el que la hizo, ¿no? Y se hizo popular. Escritores de mapa es aquel que planifica lo que va a escribir, ¿no? Hace un mapa, un plano, una previsión, ¿no?, de lo que va a escribir. Y el de brújulas, como tú dices, el que se pone a escribir a ver qué sale y va improvisando, ¿no? En sí mismo ninguno es bueno ni ninguno es malo, ¿no? A mí personalmente yo creo que eso va un poco con la personalidad. Ahora yo que tengo muchos alumnos lo estoy viendo. Hay gente que es incapaz de trabajar planificando las cosas. O que no saben, o que se aburren, y prefieren escribir a ver qué va saliendo. A mí hacerlo así me parece poco práctico, porque, claro, a lo mejor puede llevar 50 páginas. Muchos alumnos vienen a mí con 50 páginas y que están atascados. Y yo le digo, ¿la planificaste? Y me dicen, no. Entonces, claro, lo normal es que tarde o temprano acabéis cayendo en un callejón sin salida. Porque una novela, o por lo menos esto me viene a mí de los cuentos, yo no empezaba a escribir a menos que supiera el final, por lo menos el final. Porque el final es como la meta, y todo lo que hace, y todos los elementos del cuento tienen que remar en una dirección, y esa dirección te la marca el final, ¿no? Entonces, ponerte a escribir a ver qué sale, tienes que ser o un prodigio, o luego, una vez el primer borrador, lo tienes que trabajar muchísimo porque tienes que quitar un montón de cosas que ya no te van a servir, etc., ¿no? Pero con el tiempo me he dado cuenta que en realidad, aunque yo sea un escritor de mapa, también tengo parte de brújula. Y yo creo que ninguno existe puro. Claro. O sea, ni el escritor de mapa lo tiene todo planificado, ni el escritor de brújula lo deja todo al azar. Entonces yo creo que hay un término medio, que a mí me gusta llamar la trama flexible, que es, tú sigues un esquema donde tienes a lo mejor los puntos de articulación de la trama bien delimitados, pero entre un punto de articulación y otro, pues ahí hay un espacio en blanco para improvisar en el momento que llegue. Y yo con esta lo hice, porque yo tenía claro que estos dos personajes tenían que timar al gángster, ¿vale? Y que luego, después del timo, la novela iba a acabar de una manera. Iban a lograrlo, no iban a lograrlo, no lo voy a hacer aquí, no voy a hacer aquí spoiler, pero acababa de una manera y tenía pensado ya cómo acababa y cómo acababa el epílogo. O sea, sabía cómo iba a empezar, sabía cómo iba a acabar, pero el timo no tenía ni idea de cómo hacerlo. O sea, mi trama era, capítulo 1 pasa esto, capítulo 2 pasa esto. El capítulo, no me acuerdo cuál, el capítulo 15, el timo, y estaba en blanco. Porque no tenía ni idea de cómo hacer que un gángster creyera en las hadas, ¿no? Cómo lo iban a hacer ellos. Entonces me puse a escribir y miraba de reojo el capítulo 15 y decía, joder, cuando llegué al capítulo 15, a ver qué hago, ¿no? Pero entonces me pasó una cosa muy curiosa, que yo fui improvisando cosas a lo largo de la novela, ¿no? Siempre me van ocurriendo cosas y yo las metía y siempre apuntaba, esto utilizar en el timo, ¿no? Porque yo no quería que nada fuera gratuito, quería que todo lo que se me iba inventando tuviera una función, ¿no?, dentro de la novela. De manera que cuando ya llegué por fin a ese capítulo 15, que no me acuerdo qué número es, pero bueno, pongamos que era el 15,
donde tenía que hacer el timo, yo tenía un montón de piezas que me podían servir o no para hacer la construcción de esa mentira con la que tienen que engañar al gángster, ¿no? Y creo que eso no podría haberlo inventado desde el principio. O sea, no podría haber estado en la primera escaleta, porque eso, todas esas cosas me surgían a medida que iba escribiendo, iba ya conociendo los personajes, la época, en fin, todo eso. ¿No? Y además, como vas anotando cosas que van sucediendo, luego cuando tú las retomas, da una coherencia interna que es fundamental, y de hecho ese epílogo final es una especie de capítulo escoba donde vas barriendo todo, y ahí es que parece que es un resumen de... No, es la impresión que da, ¿no? Atas muy bien al final. Claro, pero yo creo que hay un efecto, el efecto de barrer o de atar, como tú dices. Yo recuerdo a la autora de Harry Potter, la K. Rowling, siempre decía que en sus novelas siempre había un momento que tenía que hacer con su editora al que llamaba el despacho de Dumbledore. Porque siempre, al final, Harry Potter iba al despacho de Dumbledore, no me acuerdo si se llamaba Dumbledore, y le decía: Harry, ¿te acuerdas cuando te dije esto? Pues en realidad te estaba mintiendo porque quería que hicieras estas cosas. Y ahí le explicaba todo lo que Harry había hecho sin saber que estaba formando parte de una trama, ¿no? Y claro, ella se tenía que poner con la editora a mirar toda la novela para que todos los cabos al final se ataran en ese final, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace cualquier novela policíaca o cualquier cosa. Tiene que atar todos los cabos, ¿vale? Para que al final no quede nada. Que ese es un poco el trabajo que tiene el autor de atar todos los cabos, porque quiere hacerlo por prurito profesional, pero también pienso que a lo mejor, como eso casi siempre se ata al final de una novela, el lector ya la quiere acabar y la típica explicación del malo, ¿no? Que dice: te voy a explicar por qué he hecho todo esto, ¿no? Y ahí te ata todos los cabos. Por otro lado también es un rollo, ¿no? Pero no la puedes poner en otro sitio que no sea al final de la novela, ¿no? Y claro, esta novela tiene un epílogo donde los dos personajes han intentado que en una conversación informal y divertida vayan atando todos los cabos para que el lector diga: ah, vale, aquí hicieron esto por esto, aquí no sé qué. Y luego te voy a preguntar, porque estamos hablando del entretenimiento, luego te voy a hablar, esto tú has hecho el diálogo, pero estamos hablando del entretenimiento, de las hadas, y parece que estamos hablando de humo, de tonterías, ¿no? De banalidades. Pero realmente tu novela siempre tiene un pozo, no digo filosófico, pero sí ontológico, porque, di tú, pero es una novela sobre la identidad, porque los personajes son y no son lo que son, o son en un capítulo una cosa sobre la onomástica, porque se llaman de una forma o de otra, sobre la necesidad que tenemos los seres humanos de creer en algo, sea Dios, sea el flamenco, sea las hadas, sobre el destino, sobre el... Es decir, que hay una serie de temas, no digo trascendentes, pero sí que hacen que la novela no sea un bluff, que no es una tontería de hadas, ¿no? Hay aquí una reflexión sobre el ser humano. Claro, o así la veo yo, vamos. Sí, sí, claro, por un lado, pero yo creo que eso pasa en la mayoría de las novelas que buscan el entretenimiento. Luego tiene una capa más profunda que el lector escarbará en esa capa y sacará sus conclusiones o se quedará en la peripecia, ¿no? Entonces, claro, yo siempre digo que hay dos tipos de escritores, ¿no? Por resumirlo mucho. Los que hacen pensar y los que hacen soñar, ¿no? Y yo me considero de los que hacen soñar, ¿no? O sea, mis historias no pretenden dar respuestas sobre la vida, ni sobre la actualidad, ni nada, pero intento que el lector se entretenga. Y luego que reflexione sobre los casos que tú dices, como en este de la identidad. Eso no es algo prelimitado por mi parte, sino simplemente yo ya ahí, yo quiero que el lector disfrute y engañarle y no sé qué, pero ya lo que él piense a raíz de algunos acontecimientos de la novela, claro, eso ya no lo puedes controlar tú, eso ya depende del lector, ¿no? Por ejemplo, seguramente tú ahora me dices: ¿esto va sobre la identidad? Pues yo, si te soy sincero, tampoco me lo había planteado, ¿no? Hombre, sí, el personaje se llama Jimmy y hay un momento en que dije: yo no soy Jimmy, yo soy Alan, y mi pasado no es el que hasta ahora he contado, sino que me voy a apropiar del pasado de otra persona
ahí obviamente estamos hablando de cuestiones de Ipse y de Sí, identidad. pero que son a posteriori, me refiero a... Sí, sí, no, pero que son, claro, y además cada lector tiene un nivel de percepción, ¿no? Otro simplemente ve que está bien que se llamen de forma diferente, pero en esas capas profundas también podemos llegar a eso. Pero igual, pero que Sí, pero tampoco... que se hace al revés, quiero decir que no te dice, hostia, voy a hacer no, claro, ya lo sé. un capítulo sobre la identidad. No, claro. Eso es lo que antes se llamaba la novela de ideas. Tu novela no parte de una idea para desarrollarla. Feli, seguro que aquí hay gente que te quiere hacer alguna pregunta porque no tiene tantas opciones como yo de verte más a diario y de preguntarte. Sí. Si hay alguna pregunta por parte del público, y si no, yo sigo hablando, pero creo que es una ocasión bendita, ¿no? Que le podáis preguntar si sois escritores o lectores de Feli. Quería preguntarle, hola, Hola. si antes de cerrar la novela, antes de terminarla, se la das a leer a alguien para que opine eso, porque no veo agradecimientos ni nada y digo, bueno, que no lo... Fíjate, Feli, ahora contestas, pero yo tenía pensado eso porque cuando ha dicho lo del editor te tiene que correr, yo le iba a preguntar eso mismo. Digo, Feli, una novela tan compleja donde hay que tantos cables y que alguien te la revisa, pues mira, se la das a leer. Bueno, no hay agradecimiento, pero hay una dedicatoria. Sí, a ver, mi mujer, que también es escritora, yo generalmente le voy pasando los capítulos. Y ella me hace una disección de cada capítulo. Ahora, yo siempre lo he dicho en muchas entrevistas, yo creo que una novela no se puede escribir solo. Es imposible que alguien pueda escribir una novela solo, porque uno, cuando escribe la novela, está metido, por decirlo con una metáfora burda, muy con la nariz pegada al cuadro, digamos. Y necesita separarse del cuadro para ver el cuadro en su conjunto. Y eso es muy difícil hacerlo cuando tú estás escribiendo una novela. Yo, la mayoría de escritores que conozco, hoy en día se llaman lectores beta o lectores alfa. Lectores betas son los que son lectores pero no son escritores. Entonces te dan una opinión de lector, ¿no? Y todos los escritores tienen sus amigos y tal, a los que le va pasando la novela a medida que son los escritores beta. Y luego los escritores alfa son cuando tienes amigos que también son escritores. Entonces el amigo te comenta, o un amigo escritor te comenta. Que estas opiniones son muy delicadas, porque generalmente si le pasas tu novela a otro escritor, te va a hacer una crítica en base a cómo lo haría él, que probablemente no te sirva, ¿no? Sirven más las de amigos que sean lectores, buenos lectores y sobre todo que lean muchos tipos de literatura, muchos tipos de género, porque en el fondo es lo que tú estás buscando, ¿no? Seducir a los lectores, ¿no? Entonces buscas ese perfil. Y bueno, hay escritores que tienen un elenco de personas a las que le pasa y otros tenemos menos, pero bueno, yo creo que siempre, cuando lo llega, y luego está la editora, y antes está la gente también, que también te da su opinión. En mi caso, ni mi agente ni mi editora me han hecho cambios importantes nunca en mis novelas, pero sí conozco escritores que se lo dan a la gente y les dicen que cambia un montón de cosas. Sí, bueno, yo conozco como tú amigos escritores que le han guillotinado 20 páginas, 15, un personaje, claro. Sí. O yo conozco escritores que han tenido que devolver el adelanto, porque a veces un adelanto te lo dan para que tú escribas la novela y a veces no la han entregado y al editor no le ha gustado, le han dicho que cambie algo y era demasiado trabajo quitar una pieza o lo que sea y han acabado diciendo, bueno, yo devuelvo el adelanto y ya está. Porque escribir una novela es creo que, no sé cómo será pintar un cuadro o escribir una partitura, supongo que también, eso no lo sé, pero escribir una novela y obtener un producto satisfactorio y bien hilvanado es un trabajo, para mí uno de los trabajos más complicados que hay. Bueno, primero te voy a agradecer tu pregunta porque he aprendido de beta y alfa y a partir de ahora lo voy a aprovechar en todas las presentaciones, ¿no? Voy a preguntar, ¿tú tienes lectores beta o alfa? ¿A qué edad vemos? Tú serías alfa. Yo sería alfa, no sé. Claro, tú serías Pero alfa, sí. quería decir que efectivamente Pepe Caballero Bonal, cuando yo estaba mayor, decía que ella no estaba para novelas, que él estaba para algún poemita o para alguna cosita, pero verdad, imagino que tener un mundo ahí 2 o 3 años debe ser muy complicado. De hecho, volviendo a lo de lectores alfa y beta, hay gente que se ofrece cobrando por ser lector. Claro, está profesionalizado. Sí. Bueno, ¿quién quiere? Sí.
te sientes más cómodo, con los relatos o con las novelas? A mí me ha pasado una cosa muy curiosa, que es cuando yo escribía relatos, todas las ideas que tenía las acababa manufacturando en relatos. Tenía en la mente como una máquina para hacer relatos. O sea, todo lo que se me ocurría era relatos. Cuando me metí con la novela, me pasa lo contrario. Ahora se me ocurre una idea y acaba convirtiendo siempre en novela o incluso en trilogía, ¿no? Y no sé por qué, pero ahora no se me ocurre algo y escribo un relato. No se me ocurre, como que ya no tengo ideas para relatos. No, pero porque tú no estás buscando materia para el relato, eso pasa en la vida diaria, ¿no? Tú vas buscando lo que vas buscando y encuentras lo que estás buscando. Y por delante de nosotros aparecen 1000 personas y si tú no estás buscando a esa persona no lo vas a encontrar nunca. Por mucho que pase por delante de ti, porque no estás buscando eso. Entonces tú ahora mismo que no estás buscando argumentos precisos, condensados, imagino yo, ¿no? No sé. Sí, es verdad que cuando escribía cuentos y concursaba, claro, yo estaba obsesionado con buscar ideas y darle forma de cuento, con su vuelta educacional y todo. ¿Y en qué me siento más cómodo? ¿Si en relato o en novela? Es que por un lado, escribir relatos es muy difícil, pero exige mucha menos disciplina. O sea, escribir relatos, yo cuando escribía relatos decía, bueno, escribo relatos, si me sale mal el relato, si no gano ningún concurso, si lo que sea, he perdido a lo mejor 15 días. Bien. Y ya está, y puedo pasar a otro. Pero con una novela, claro, tú no vas a decir, bueno, esta novela no me ha salido bien, he perdido 5 años. Es verdad, es una cuenta. Claro, la novela tiene eso. Cuando escribía relatos, antes de meterme con la novela, es verdad que cuando hablaba con otros cuentistas en los congresos y tal, se denostaba mucho a los novelistas, como diciendo que pamplina la novela, ¿no? Lo importante es el cuento y tal. Y yo era de los que decía eso. Pero ahora que soy novelista, digo, es que claro, escribir una novela exige un esfuerzo brutal, donde durante un año o 2, o lo que te lleve, es como si tuvieras una enfermedad crónica, una obsesión, y toda tu vida, aunque vayas a la barbacoa de los vecinos, se tamiza, pasa por el tamiz y tú acabas buscando ahí el uso para quedarle en tu novela. O sea, ves la vida a través de una obsesión, ¿no? Cuando ya por fin la entregas, te quitas un peso de encima, notas que te falta algo y enseguida pues te llega otra obsesión. Pero para mí el efecto de novela es que te hace... Y claro, eso no lo tiene el cuento. El cuento no podías desarrollar ninguna obsesión porque... Entonces, Y luego también, Félix, tú que eres escritor profesional, en el sentido de que vives de la literatura, tampoco te puede permitir fallar con una novela, como otro que tiene funcionario y escribe la novela y la publica. Tú, si tienes una novela cada 3 años, tú intentas que sea un producto lo mejor acabado posible para que luego tenga una repercusión en tu trayectoria, en las ventas, sí, ¿no? Me imagino, ¿no? Son apuestas no literarias, sino existenciales en tu caso también, ¿no? Bueno, en mi caso y en otros escritores... Bueno, en otros escritores, pero vamos... Que he hablado mucho de esto con ellos, los escritores que somos escritores básicamente, que vivimos... Claro, nos vemos obligados a rentabilizar el esfuerzo. Es decir, si yo estoy con una novela 1 año o 2 o lo que sea y no me gusta el resultado, yo la tengo que publicar. Claro. No puedo decir, bueno, si yo, claro, si fuera funcionario, rentista o yo qué Claro, sé, sí, pues he claro... dicho funcionario porque yo soy funcionario, por eso me refería. Ahí podría, claro, yo a veces cuando viene el típico, bueno, ya cada vez menos, pero cuando había crítica más o menos académica en los suplementos y tal, y a lo mejor te decían, claro, es que la carrera de este escritor da bandazos, no es coherente, no sé qué. Tú dices, claro, si yo fuera rentista y tuviera propiedades, pues podría hacer mi carrera con las novelas que me gustan y tiraría las otras, ¿no? Entonces, pero no se puede hacer así, uno va improvisando y intentando tener un mundo propio, un universo propio, un mundo coherente, pero a veces hay novelas que... Pero no solo eso, Félix, que el escritor también es humano y no un marciano. Y cuando uno está escribiendo, a veces se te muere un padre, a veces tu mujer te abandona, o tienes un niño cuando tú no querías tenerlo, o te ha roto un brazo durante 3 meses y no... Es decir, que un escritor no es un marciano y por tanto esas trayectorias
así son complicadas, ¿no? Uno tiene momentos en los que está muy entregado y anímicamente lo das todo, y otros momentos en que escribes porque te obliga la vida a escribir. Sí, yo recuerdo, yo he tenido que hacer escenas de amor cuando te ha dejado la novia, ¿no? O sea, claro, eso no lo puedes evitar. Tú tienes que escribir, además, si tienes un plazo de entrega y tienes que... Claro, tú tienes que escribir... Mira, a mí había una frase de Felipe Benítez Reyes que se me quedó grabada, que dice: el mejor día del escritor es el día que no tiene que escribir. Y sí, lo he entendido, porque es verdad, los escritores tenemos que escribir siempre, ¿no? Siempre. Y a veces incluso fines de semana, o sea, no sabemos lo que son los puentes, no sabemos lo que son... Claro, aquí hay mucha gente que escribe, claro. Entonces, de alguna manera, es un curioso modo de vida, ¿no? Que ahora que tú decías lo del relato, y ahora ya digo, recuerdo lo que decía William Faulkner, ¿no? Feli es que es un mal escritor y por eso escribe novelas. Decía William Faulkner que todo el mundo comienza escribiendo poesía. Cuando se daba cuenta lo difícil que era escribir un buen poema, se dedicaba a escribir cuentos. Y que cuando descubría que era muy difícil escribir un cuento redondo, se dedicaba a la novela. Por eso él, cuando era cuentista, hablaba mal de los novelistas. Y ahora que es novelista no quiere recordar. Pero eso decía Faulkner, ¿no? Que uno empieza por el poema con 14 o 15 años. Si eres autocrítico, te das cuenta que es muy difícil escribir Volverá en la oscura golondrina, porque de golondrina ya estás copiando, que el cuento redondo y con el efecto de Poe es muy difícil, y que en una novela de 500 páginas puedes meter la pata 3 o 4 veces y te lo perdonamos, ¿no? Bueno, yo ya voy por trilogía. Tú ya también es difícil y ya voy por la trilogía. También tenemos que tener en cuenta que lo que él acaba de decir, es que esto es tu agente, es que estamos en un escritor que no es uno de nosotros, que tiene agente, que tiene correctores, que tiene plazos de entrega, que tiene campañas de marketing, que tiene traductores, que estamos hablando también de un producto que es hiperbólico, que no es escribir una novela y presentarla en Jerez y ya se acabó, sino que estamos hablando de un engranaje dentro del sistema literario muy amplio. Que tienes un tiempo finito, que tú sabes que no te va a dar tiempo de escribir todo lo que quieres escribir. Firma un precontrato, en 2 años tú tienes que tener esto, y ahora tienes que presentarla, entonces, claro. Y sobre todo hay gente que intenta guiar tu carrera. A mí me ha pasado, ¿no? Gente que cuando tú das el pelotazo con una novela, de alguna manera quieren que escribas siempre lo mismo, y si te cambia, y conozco muchos casos de escritores que han intentado escribir una cosa y ya sus agentes han dicho: no, yo esto no te lo puedo vender, yo esto no te lo compro, no sé qué. Sí, o sea, no tanto por los lectores, porque yo creo que los lectores que nos siguen leerán cualquier cosa que nosotros escribamos, ¿no? Son más los editores los que te obligan a tener ahí un... Sí, porque son los que tienen el paisaje del futuro bien dibujado y saben si ahora va a Egipto para el 2025 lo que va a gustar, o ahora son los crepúsculos y los vampiros, o ahora... Entonces, claro, el editor te va guiando en la medida en que va a ser un beneficio para... Exacto. ¿Quién más quiere preguntar algo? Hola. Yo soy alumno suyo, me llamo Jimmy, no sé si te ha puesto el nombre tuyo por mí. Claro, no lo dudes. 2 preguntas, una ordinaria y una extraordinaria. La ordinaria es si va a tener trilogía, y la extraordinaria es si este sitio es de casualidad. Yo no lo conocía y he entrado y esto puede ser un escenario de... donde hay hadas. Parece que yo la primera vez que entro y parecía que estaba entrando en la novela, es que ha sido algo mágico, de verdad. Sí, de hecho, por ejemplo, en la rueda de prensa de la novela lo hicimos en el Bosque de las Hadas, que es una cafetería de Barcelona súper famosa, no sé si te suena, que es como un bosque mágico, un bosque encantado. Y este sitio se parece un montón. Es un sitio perfecto para que las hadas y los duendes nos estén mirando. Sí, que está... Y... A ver, es que con trilogía yo quiero, pero claro, no depende de mí, va a depender de las ventas, de los editores. O sea, yo ya tengo pensado la segunda parte casi tramada, y una tercera. Y me gustaría escribir. ¿Cómo? Que si me siento un duende. Me gustaría tener uno para que escribiera por las noches. Yo he intentado, mira, que esto ya lo dije en lo de Sanlúcar, pero antes de escribir la novela, o por lo menos a mí me pasa, nos hacemos una idea de la novela que queremos escribir. Yo
cuando iba a escribir esta, yo digo, bueno, quiero que sea una novela que sea así, que se publique en esta editorial o en la otra, que deje esta impresión en el lector, ¿no? Y yo, una de las cosas que quería con esta novela es que, dado que parte de un caso que es deliciosamente mágico, yo quería que esta novela dejara en el lector una luz, ¿no? Que dejara un buen sabor de boca cuando acabara de leerla. Y cuando veo opiniones de gente que la va leyendo, que me dejan en el Instagram y eso, y utilizan adjetivos como luminosa, fresca, original y tal, siento que en parte he conseguido lo que quería, ¿no? Entonces, sí, yo quería que pareciera escrita por un duende, sí. Ay, Pepe, sí. Félix, ¿ya hay otros mercados interesados en la traducción de esta novela? ¿Y cuáles son los primeros mercados que se acercan a tus novelas? A la trilogía me imagino que sería el mercado inglés. Sí, sí. ¿Y este también? Sí, sí, también, ¿no? O sea, la idea es que la está... Claro, ahora mismo todo está... Pero bueno, la están leyendo ya la mayor parte de las editoriales que leyeron la trilogía, sí. Lo que pasa es que de momento está todo ahí, no puedo... Es muy nueva, ¿no? La trilogía está... Claro, lleva poquito. Pero sí, sí. Porque yo intento que esta sea una novela que dialoga con la trilogía victoriana, ¿no? Porque tiene, aunque no tiene ninguna relación con ella, pero sí que establece un diálogo por la esencia, por el tipo de narrador que tiene, ¿no? Que es primo hermano de la trilogía. Sí, sí, bueno, y por temas como el espiritismo que aparece en algún momento dado, Conan Doyle, Wells y todo esto allí, pues aquí Conan Doyle, efectivamente, porque el espacio es Londres fundamentalmente, es decir, que hay una serie de cuestiones que están aquí, ¿no? Y a mí lo que me gusta hacer es que, claro, yo las novelas que hago son novelas que no son fantásticas de por sí, ¿no? Es decir, el lector cuando empieza a leer esta novela, por ejemplo, no sabe a ciencia cierta que va a leer una novela fantástica. Él empieza a leer una novela realista, poco a poco empiezan a sucederse hechos extraordinarios que podrían tener una explicación en clave fantástica o no, o explicarse de manera realista, ¿no? Entonces, a mí me gusta jugar con esa doble mirada durante todas las páginas y al final me decanto por una u otra, ¿no? Entonces, es como una marca, ¿no? Y eso también lo hacía, en parte, en la trilogía victoriana. Porque pienso que el fantástico a veces no proviene tanto del contenido como de la forma en la que tú lo cuentas. Yo creo que esto está contado como si fuera una novela fantástica. No tiene por qué serlo, pero yo... Mira, por ejemplo, cuando publiqué el mapa del tiempo, un lector me dijo que una de las cosas que no le había gustado de la novela era que al final no había viajes en el tiempo. Y yo decía, pues no entiendo, pero si te lo cuento como si hubiera, ¿no? Claro, que sean o no reales, ¿qué importa si tú lo cuentas como si fueran reales, ¿no? La diversidad de lectores, obviamente. Y luego Felito decía que es una novela efectivamente realista y empezamos leyéndola de forma realista. Pero a mí me recuerda esta novela que se titula El Timo a la película El Golpe, porque en la película El Golpe, si lo recordáis, sucede algo y lo contrario, cuando tú ya crees que tú... Entonces aquí hay un montón de virajes, de esquinas que no te las esperas, ¿no? Que te llevan de lo realista a lo extraordinario, de lo extraordinario a lo realista, que es también otra de las señas de identidad que ya estaba en la trilogía, ¿no? La sucesión de acontecimientos inesperados para el lector nos tiene en vilo. Y de hecho tú, que eres un gran cuentista, cada capítulo es casi un cuento, porque hay algunos cuentos que terminan con ese efecto único de Edgar Allan Poe inesperado, ¿no? Que te ponen sobre aviso de otra historia que se cuenta después, ¿no? Sí, sí. De hecho, la estructura de la novela empieza con un cuento para presentar a los personajes. Una vez presentado, hay un larguísimo flashback para presentar a los personajes del principio, cuando nacen, cómo acaban conociéndose y tienen el trabajo que tienen, ¿no? Y digamos que la novela, a media novela, ya vuelve otra vez al principio y ya aparece el gángster. Sí, yo quería que tuviera esa estructura
sé si llamarla cuentos entremezclados, ¿no? Pero sí que son bloques que se podrían considerar cuentos, ¿no? Sí, A medida que va saltando de un Es género a verdad que otro. Cervantes lo utilizamos para todo, pero eso también es cervantino, en cierto Sí, modo, ¿no? sí. Bueno, sí. Ah, mira aquí. Sí. Yo refiriéndome a la película que has hablado del golpe, que se termina con una sonrisa. Tú has conseguido en esta novela que cuando la termine haya una sonrisa en tu boca. Nada más que era eso. Gracias. Sí, sí, es verdad. Eso es lo que yo quería, sí. Yo quería que el lector acabara con una sonrisa, que le dejara buen sabor de boca y que... Porque en realidad es una novela que habla de la esperanza, de la magia, ¿no? Y yo quería que el lector, por lo menos mientras estaba leyéndola, sintiera algo de magia en una vida que a veces es una realidad muy hostil o muy ingrata o muy vulgar, ¿no? Y que durante la lectura pues se impregnara un poco de la magia de las hadas, de los duendes, ¿no? De hecho, cuando las niñas que hicieron el timo mantuvieron que era verdad lo de las hadas durante toda su vida, hasta 1981, cuando, entrevistadas por la BBC, ya ancianas, ahí dijeron por fin que todo había sido una broma. Que todo había sido una broma para sus padres, pero que luego, al involucrarse tanta gente, en especial Arthur Conan Doyle, pues ella ya les daba apuro decir que era... Porque realmente, por el que no lo sepa, si os lo estáis preguntando, las hadas no eran reales. Las hadas eran dibujos de bailarinas que le pusieron alas, las recortaron y las clavaban a la tierra con alfileres de sombrero. Y entonces, en esta entrevista, la pequeña, Frances, se preguntaba cómo era posible, ella no llegaba a entender cómo dos niñas con un truco barato, como fue este, lograron engañar a tantísima gente y en especial a alguien tan inteligente como el padre del detective racional por excelencia, ¿no? Que era Sherlock Holmes. Y acababa respondiéndose ella misma. A lo mejor es que querían creer en las hadas. Y eso es un poco el resumen de la novela, ¿no? Que hay mucha gente que yo pienso que secreta o inconscientemente están deseando creer y basta con que alguien le dé la oportunidad de hacerlo con una mentira lo suficientemente bien urdida como para que no se sientan ridículos haciéndolo, ¿no? Y esto se puede aplicar a las hadas como a la religión, a todo, ¿no? Pues Felipe, nos hemos reído, como el final de tu novela, has terminado hablando de las niñas, que fue lo primero que dijiste, y nos has dejado pensando en qué creemos cada uno de nosotros. Así que yo creo que es el cierre perfecto para esta charlita que hemos tenido. Muchas Estoy gracias, Felipe. contigo. Vamos.